Hace unos años me di cuenta de algo que me cambió la vida. No estaba bloqueado por la falta de oportunidades, estaba bloqueado por mis propias excusas. Cada día posponía lo importante, justificaba mis miedos y me rendía antes de empezar. Caminaba lleno de ideas y sueños, pero al final del día nada avanzaba. Y ahí entendí la verdad brutal. Los obstáculos más grandes no están afuera, están dentro de ti. Hoy quiero mostrarles cómo enfrentarlos, cómo dejar de sabotearse y cómo desbloquear el éxito que siempre han querido, empezando ahora. Muchas veces buscamos culpables afuera, el sistema, la falta de oportunidades, las personas que nos rodean, pero la verdad es incómoda. El obstáculo más grande eres tú mismo. Yo lo descubrí de la manera más dura. Hace unos años tenía sueños enormes, ideas que podían cambiar mi vida, pero al final del día seguía estancado. Pensaba que no tenía tiempo suficiente, que las condiciones no eran perfectas, que necesitaba esperar el momento adecuado. Ese esperar me estaba destruyendo. Lo que no entendía era que todo ese tiempo perdido no estaba afuera, estaba dentro de mí. Me di cuenta de que cada excusa que me decía, cada justificación, cada no puedo ahora, era como poner un candado en mi propio camino. Estaba tan ocupado buscando motivos para no avanzar que nunca me detenía a mirar lo que realmente podía controlar: mis decisiones, mis hábitos, mi disciplina. Una mañana me levanté y decidí enfrentar la verdad brutal. Si seguía permitiéndome esas excusas, nunca iba a cambiar nada. Ese fue el punto de quiebre. Empecé a observar mis propios patrones, cómo posponía tareas, cómo me distraía con cosas que no importaban, cómo me rendía antes de empezar. Y cada vez que lo hacía, me debilitaba más, aunque no me diera cuenta. Lo más poderoso de reconocer que tú eres tu mayor obstáculo es que también te da poder, porque mientras buscas culpas afuera, dependes de factores que no controlas. Pero cuando miras hacia adentro, te das cuenta de que puedes cambiarlo todo. Yo empecé con algo pequeño: cumplir lo que me prometía, aunque fueran pasos diminutos. Cada vez que hacía lo que debía, aunque no tuviera ganas, estaba rompiendo esos candados internos. Cada pequeño éxito fortalecía mi confianza. Cada acción sostenida me hacía más consciente de mi propio poder. Recuerdo una vez que tenía un proyecto grande y mi mente se llenó de dudas. Quería abandonar antes de empezar porque sentía miedo de fallar. En lugar de rendirme, decidí actuar un pequeño paso cada día. No era perfecto, no era emocionante, pero era constante. Y poco a poco lo que parecía imposible se volvió posible. Ahí entendí que la verdadera barrera no eran las circunstancias, sino mi propia mente. Mientras me rendía a mis dudas, nada avanzaba. Cuando decidí enfrentarme a mí mismo, todo cambió. Aceptar que tú eres tu mayor obstáculo es un acto de valentía. Significa mirar tu vida sin filtros, sin justificar tus errores, sin culpar a nadie. Significa reconocer que cada decisión, cada hábito, cada pensamiento contribuye a tu estancamiento o a tu avance. Y esa es la llave. Cuando dejas de sabotearte, cuando dejas de permitir que tus dudas, tus miedos y tus excusas dominen, empiezas a desbloquear tu vida. Todo lo que te detiene desaparece lentamente, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste dejar de ser tu propio obstáculo. Y todo empieza con una decisión simple: dejar de culparte por lo que pasa y empezar a controlar lo que sí depende de ti. La mayoría de las personas vive esperando que algo externo cambie para poder avanzar, que aparezca la oportunidad perfecta, que alguien los reconozca, que el mundo finalmente les dé permiso para brillar. Yo lo viví de esa manera durante mucho tiempo. Pensaba que si mi entorno era diferente, si tuviera más recursos o más tiempo, entonces sí podría dar pasos grandes. Pero lo que aprendí de la manera más dura es que mientras esperas esas condiciones, tu vida se estanca. El verdadero poder no está en cambiar el mundo, está en asumir responsabilidad radical sobre tu propia vida. Hace unos años me encontré en un punto donde todo parecía complicado. Proyectos sin avanzar, metas que no cumplía, excusas que se acumulaban. Podría haber culpado al sistema, a otras personas, a mi pasado, pero cada vez que lo hacía,
Sentía cómo perdía energía y control. Entonces decidí algo que cambió todo. Dejar de buscar culpables afuera y empezar a asumir que todo lo que pasa en alguna medida era resultado de mis propias decisiones o de mi inacción. No porque yo fuera responsable de todo en el mundo, sino porque lo que sí podía controlar era suficiente para cambiar mi camino. Tomar responsabilidad radical significa mirar tu vida con honestidad brutal. Significa preguntarte, ¿estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy cumpliendo lo que me prometí? ¿Estoy usando mi tiempo de forma sabia o estoy dejando que la vida me pase por encima? Yo empecé a hacer eso con hábitos pequeños. Cumplir con mis rutinas, enfrentar tareas que evitaba, decir la verdad sobre mis errores. Cada vez que asumía la responsabilidad de mis acciones, aunque fueran acciones pequeñas, sentía un poder increíble. No dependía de motivación, no dependía de circunstancias, no esperaba que nadie me diera permiso. Actuaba porque era mi responsabilidad avanzar. Un ejemplo muy claro fue cuando inicié un proyecto que no tenía recursos ni respaldo externo. Podría haber esperado a que todo estuviera listo para comenzar, pero decidí asumir la responsabilidad radical de hacerlo con lo que tenía. Trabajé aunque estuviera cansado, tomé decisiones difíciles, enfrenté críticas y fallos y poco a poco el proyecto empezó a tomar forma. Aprendí que la responsabilidad no se trata de hacer todo perfecto, se trata de hacer lo que puedes con lo que tienes y no rendirte ante la adversidad. También descubrí que asumir responsabilidad radical cambia la relación que tienes contigo mismo. Ya no eres víctima de tus circunstancias, no culpas a otros, no te justificas. Empiezas a respetarte más porque sabes que si algo cambia es gracias a tu acción y esa claridad fortalece tu enfoque, te hace más disciplinado y te da un sentido profundo de libertad. Porque cuando dependes solo de ti mismo, ya no hay excusas externas que te detengan. La responsabilidad radical no es cómoda. Te enfrenta a tu propia inacción, a tus errores, a tus miedos, pero es también lo más liberador que puedes hacer. Cada vez que la practicas, te conviertes en alguien que no espera, alguien que crea, alguien que avanza sin depender de nada externo. Y esa es la clave. El hombre que toma responsabilidad radical por su vida no solo desbloquea obstáculos, los transforma en oportunidades. Y todo empieza con una decisión simple: aceptar que tu vida no cambia hasta que tú cambias primero. Hay algo que pocos se atreven a hacer, y es mirar su propia vida con claridad absoluta, sin suavizar nada, sin buscar excusas. Yo aprendí que hasta el más pequeño autoengaño puede ser la barrera más grande que tengas. Durante años creí que estaba avanzando, porque llenaba mi agenda, hablaba de mis metas y me decía que estaba ocupado trabajando en mí mismo. Pero la verdad era otra. Posponía lo importante, me distraía con cosas irrelevantes y justificaba mis fallos con explicaciones que sonaban convincentes. Ese fue un momento doloroso pero necesario. La honestidad brutal comienza cuando te enfrentas a tus hábitos, tus decisiones y tus excusas sin filtros. No se trata de castigarte ni de sentir culpa, sino de reconocer la realidad tal como es. Yo recuerdo un proyecto que debía entregar y que constantemente retrasaba. Cada vez que encontraba una excusa, estoy cansado, no tengo tiempo, mañana lo hago mejor, sentía una mezcla de alivio momentáneo y frustración silenciosa. Hasta que un día me dije con brutal sinceridad, si no lo hago ahora, sigo fallándome a mí mismo. Ya no hay más excusas. Esa claridad me hizo actuar y aunque no fue fácil, completarlo me dio un poder interno que ninguna motivación externa podía haberme dado. Ser brutalmente honesto también significa enfrentar tus puntos débiles. No puedes crecer si te mientes sobre tus capacidades, tu esfuerzo o tus logros. Yo empecé a escribir todos mis errores y decisiones fallidas y al hacerlo vi patrones que antes eran invisibles. Siempre procrastinaba en momentos claves, siempre evitaba decisiones difíciles, siempre me justificaba para sentirme cómodo. Ver eso
sin suavizarlo, fue incómodo, sí, pero liberador, porque en el momento en que reconoces la verdad, recuperas el control. Ya no dependes de la suerte ni de la aprobación de otros, depende de ti corregir tu rumbo. Otro ejemplo claro es cuando empecé a trabajar con un equipo en un proyecto importante. Podría haber señalado a otros por los retrasos o problemas, pero la honestidad brutal me obligó a mirar primero lo que yo estaba haciendo mal. ¿Estaba comunicando claramente? ¿Estaba cumpliendo mis compromisos? ¿Estaba liderando con coherencia? Reconocer mis fallas me permitió ajustar mis acciones y, sorprendentemente, los demás comenzaron a mejorar también. La brutalidad contigo mismo no es egoísmo, es claridad que genera resultados. Además, esta honestidad transforma tu relación con el tiempo. Cuando sabes exactamente en qué estás fallando, dejas de malgastarlo en distracciones y actúas con intención. Cada tarea, cada decisión, cada hábito se vuelve una oportunidad para demostrarte a ti mismo que estás comprometido con tu crecimiento. Ya no hay espacio para autoengaños. La honestidad brutal no es cómoda, no es fácil, pero es indispensable. Cada vez que enfrentas tu realidad sin suavizarla, construyes respeto propio, disciplina y claridad mental. Te vuelves alguien que actúa, que decide y que avanza, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Y todo empieza con un simple acto: mirarte a ti mismo con franqueza absoluta y decidir no mentirte jamás. El miedo y la duda son como sombras que siempre están presentes cuando intentas avanzar hacia algo importante. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que tuve la oportunidad de hablar frente a cientos de personas. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y una voz dentro de mí decía: ¿y si me equivoco? ¿Y si no saben escucharme? ¿Y si fracaso? La mayoría de las personas en esa situación retroceden, buscan excusas, posponen la acción. Yo también quise hacerlo, lo admito, pero algo me empujó a dar un paso hacia adelante. Entendí que la acción no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Actuar con miedo es como aprender a nadar en aguas turbulentas. Al principio sientes que todo te empuja hacia atrás, que no puedes. Yo empecé un proyecto que parecía imposible y cada paso traía nuevas dudas. ¿Tendría los recursos? ¿Estaría preparado? ¿Qué dirían los demás si fallaba? Cada pensamiento podía paralizarme, pero decidí que quedarme quieto era más peligroso que avanzar imperfectamente. La primera acción fue pequeña. Una reunión, un mensaje, un paso que parecía insignificante, pero esa acción creó un momentum que hizo que las siguientes decisiones fueran más claras y más firmes. Un ejemplo práctico. Cuando lancé mi primer curso en línea, no tenía experiencia con tecnología, ni marketing, ni siquiera con hablar en cámara. Cada duda era enorme, cada miedo parecía justificar mi inacción. Pero decidí actuar paso a paso, aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores, ajustando y mejorando. Al final, no solo lancé el curso, sino que construí confianza en mí mismo que ninguna preparación teórica podría haber dado. Aprendí que la valentía real no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de hacer lo que importa aunque tengas miedo. El miedo y la duda también pueden ser señales útiles si las interpretas correctamente. No significan que no debes actuar, significan que estás saliendo de tu zona de confort y eso siempre duele. Yo he fallado muchas veces después de actuar con miedo, pero incluso esos fracasos me enseñaron más que cualquier éxito cómodo. Cada acción que tomas, pese a las dudas, te fortalece, te da claridad y te pone un paso más cerca del resultado que quieres. Otro punto clave es la consistencia. Actuar una sola vez pese al miedo es valioso, pero actuar repetidamente construye carácter. En mi vida, cada proyecto importante empezó con una decisión arriesgada, un miedo que enfrenté y la disposición de avanzar aunque no tuviera todas las respuestas. Esa es la única manera de desbloquear el éxito real.
Si quieres progresar, debes aprender a ver el miedo como un compañero, no como un enemigo. No esperes a sentirte completamente seguro, porque eso rara vez sucede. Actúa hoy, aunque las dudas te rodeen, y verás cómo cada paso transforma tu vida y tu confianza de manera irreversible. La acción, incluso temblando, es la llave que abre cualquier puerta que el miedo intenta cerrar. La procrastinación es uno de los enemigos más silenciosos del éxito. No hace ruido, no grita, pero roba días, semanas, incluso años de tu vida mientras crees que estás esperando el momento adecuado. Yo recuerdo cuando quería empezar un proyecto importante, uno que podía cambiar mi trayectoria por completo. Durante semanas me decía a mí mismo, primero voy a prepararme un poco más, luego comienzo. Cada día encontraba una excusa, un libro que leer, un curso que terminar, algo más que aprender, y al final el tiempo pasaba y nada sucedía. La verdad es que nunca hay un momento perfecto. Esperar la motivación o la claridad total es simplemente una forma de autoengaño. Lo aprendí cuando finalmente me obligué a actuar, aunque todo parecía incompleto. Tomé el primer paso, escribí un plan, aunque fuera imperfecto, y lo ejecuté de inmediato. Esa pequeña acción cambió todo. Lo que parecía imposible en teoría se volvió posible en práctica. Aprendí que el primer movimiento crea impulso y el impulso vence la resistencia que genera la procrastinación. Un ejemplo claro, cuando decidí hablar frente a audiencias grandes por primera vez, me aterraba. Podría haber seguido preparando, leyendo, estudiando técnicas de oratoria por meses. Pero en lugar de eso, marqué una fecha y me comprometí a actuar. No esperaba sentirme listo, simplemente fui. Esa decisión de actuar me enseñó más en un solo día que meses de preparación sin acción. La procrastinación desapareció en el instante en que puse mi palabra y mis acciones al frente. Otro ejemplo es cuando lancé mi primer curso en línea. Pasé semanas dudando, revisando detalles que no importaban tanto, pensando que tenía que esperar a que todo fuera perfecto. La perfección nunca llega si sigues esperando. Lo que sí llega es el tiempo perdido, la oportunidad desaprovechada y la frustración. Fue solo cuando decidí tomar acción inmediata, publicando el curso y aprendiendo sobre la marcha, que pude ver resultados reales y crecer de verdad. Eliminar la procrastinación no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de cambiar tu relación con el tiempo y con la acción. Debes entrenarte para actuar ahora, incluso si no te sientes preparado, incluso si tienes miedo o dudas. Cada acción tomada inmediatamente es un paso que te acerca al éxito. Cada momento de espera, cada excusa, solo te aleja de lo que podrías lograr. La regla que aprendí y sigo aplicando es simple. Si puedes hacer algo ahora, hazlo ahora. No mañana, no después del café, no cuando sientas ganas, ahora. La acción inmediata es la diferencia entre los que sueñan y los que logran. No esperes más, actúa ahora y verás cómo el mundo comienza a abrirse ante ti. La disciplina no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es un músculo que se fortalece con cada decisión que tomas, especialmente cuando nadie te está mirando. Recuerdo los días en los que quería lograr objetivos grandes, pero sentía que mi energía y motivación no eran suficientes. Pensaba que necesitaba sentirme inspirado para actuar, pero muy pronto comprendí que la inspiración es pasajera. La disciplina es lo que mantiene tu motor en marcha, incluso cuando la emoción desaparece. Un ejemplo claro de mi vida. Cuando empecé a entrenar para mejorar mi resistencia física, no siempre tenía ganas de levantarme a las 5 de la mañana para correr o hacer ejercicios. Mi cuerpo decía que no, mi mente buscaba excusas y sin embargo decidí establecer una regla clara. Todos los días, a la misma hora, sin importar cómo me sintiera, entrenaría. No fue fácil al principio, pero esa repetición constante me enseñó algo poderoso. La disciplina crea libertad.
Porque una vez que tu hábito está establecido, no dependes de tu estado de ánimo ni de la motivación. Actúas automáticamente hacia lo que quieres lograr. Lo mismo ocurre en los proyectos personales y profesionales. Cuando comencé a escribir y crear contenido, los primeros meses fueron difíciles. Había días en los que quería rendirme, en los que dudaba de mí mismo y sentía que nadie valoraba lo que hacía. Fue la disciplina la que me permitió sentarme, abrir mi computadora y escribir, incluso cuando no sentía ganas. Cada palabra escrita, cada esfuerzo repetido día tras día, acumuló resultados que eventualmente transformaron mi realidad. La disciplina es invisible en el momento, pero se refleja en el largo plazo en todo lo que logras. También aprendí que la disciplina no significa rigidez ni sacrificio extremo. Significa consistencia con propósito. Significa priorizar lo que realmente importa sobre lo que es fácil o cómodo. Significa cumplir tus compromisos contigo mismo, aunque el mundo exterior no te lo exija. Una vez que internalizas esto, tu motor interno se vuelve autónomo. No dependes de recompensas externas ni de aprobación. Tu éxito se alimenta de la acción disciplinada que realizas todos los días. He visto personas talentosas que fracasan por falta de disciplina. Lo mismo que podrían lograr en un año, lo desperdician en excusas y retrasos. En contraste, aquellos que adoptan la disciplina como su motor interno, avanzan aunque el camino sea difícil y al final sus resultados hablan por sí mismos. La disciplina te enseña paciencia, constancia y resistencia. Te convierte en alguien que no se rinde ante obstáculos. Si quieres desbloquear tu verdadero potencial, debes entender algo. La disciplina es la fuerza silenciosa que transforma sueños en realidad. No depende de inspiración, ganas o suerte. Depende de tu decisión de actuar, día tras día, sin excepción. Convierte la disciplina en tu motor interno y no habrá obstáculo que pueda detenerte. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Cada día nos bombardean con notificaciones, noticias y opiniones de todos lados, y es fácil perderse en lo urgente y olvidarse de lo importante. Durante años, yo también caí en esa trampa. Intentaba hacer todo a la vez, decía sí a cualquier oportunidad y me agotaba sin avanzar realmente hacia mis metas. Lo entendí tarde, pero lo que cambió todo fue aprender a enfocar mi energía solo en lo que verdaderamente importa. Un ejemplo personal. Cuando empecé a crear contenido y a construir mi camino profesional, mi lista de tareas parecía infinita. Quería leer todos los libros, aprender todos los idiomas, atender cada mensaje y seguir cada consejo de éxito que encontraba. Pero cuanto más lo hacía, menos avanzaba en mis objetivos principales. Fue entonces cuando decidí algo radical. Elegir solo unas pocas acciones que tuvieran impacto real en mi vida y dejar de lado todo lo demás. Comencé a medir cada decisión con una pregunta simple. ¿Esto me acerca a lo que quiero lograr o solo me distrae? Esa claridad transformó mi manera de trabajar y vivir. El enfoque no es solo tiempo, es energía y mente. Significa decir no a cosas que parecen importantes para los demás, pero que no te acercan a tu propósito. Significa resistir la presión de estar ocupado todo el tiempo y en cambio invertir tu atención en lo que genera resultados tangibles. Por ejemplo, en mi rutina diaria, establecí bloques de tiempo para lo que realmente mueve mi vida hacia adelante. Escribir, crear contenido, aprender nuevas habilidades útiles y cuidar mi salud. Todo lo demás se volvió secundario. La diferencia fue enorme. De sentirme disperso y frustrado, pasé a sentirme dueño de mi tiempo y mis resultados. Enfocarse en lo importante también requiere un corazón claro y una visión definida. Debes saber qué quieres alcanzar, porque si no tienes claridad, incluso tus mejores esfuerzos se desperdician. Al aprender esto, empecé a priorizar proyectos que tenían sentido para mi futuro y a eliminar tareas que no sumaban. Es un ejercicio de valentía, porque muchas veces implica
decir no a otras personas o sacrificar gratificación inmediata, pero los resultados valen cada decisión difícil. He visto a personas llenas de talento que se pierden en la urgencia del día a día, que responden a cada mensaje, cada tendencia y cada demanda externa, pero nunca logran nada realmente significativo. En cambio, quienes aprenden a enfocarse se vuelven imanes de resultados. Todo lo que hacen, lo hacen con propósito. Y cada acción tiene un efecto acumulativo hacia el éxito. Si quieres avanzar y desbloquear tu verdadero potencial, debes aprender a distinguir lo urgente de lo importante, a concentrar tu energía donde realmente importa y a eliminar todo lo que te distrae de tu camino. Enfócate en lo que realmente importa y el éxito dejará de ser un sueño para convertirse en tu realidad. Cuando hablamos de éxito, muchas personas piensan que se trata de velocidad, de hacer todo rápido, de alcanzar resultados inmediatos. Yo solía pensar igual. Quería que todo sucediera ayer, avanzar en mi carrera, ganar reconocimiento, ver frutos de mis esfuerzos, pero la realidad me enseñó algo diferente. La paciencia no es pasividad, es una estrategia poderosa. Aprender a esperar de manera inteligente, sin perder el enfoque ni la disciplina, es lo que realmente construye resultados duraderos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba lanzando un proyecto propio. Cada día sentía la presión de ver progreso inmediato, de tener cifras que mostraran que estaba avanzando. Cada fracaso me frustraba y cada demora me hacía dudar de mí mismo. Pero con el tiempo entendí que la paciencia estratégica no significa esperar sin hacer nada. Significa seguir trabajando con constancia, aprendiendo, ajustando y dejando que los resultados maduren de manera natural. Es como plantar un árbol. No puedes acelerar su crecimiento regando una vez y esperando que dé frutos al día siguiente. Necesitas cuidar la tierra, nutrirla, regar regularmente y confiar en que los frutos llegarán en su tiempo. En mi caso, comencé a medir mis avances de manera diferente. En lugar de obsesionarme con resultados inmediatos, empecé a enfocarme en el proceso, mejorar cada día, aprender de los errores, fortalecer mis habilidades y mantener disciplina constante. Aprendí a celebrar pequeñas victorias, porque esas pequeñas acciones acumuladas eran lo que realmente llevaba al éxito a largo plazo. La paciencia estratégica se convierte en tu aliada cuando entiendes que todo lo que haces hoy está construyendo tu futuro, aunque no lo veas todavía. También descubrí que la paciencia estratégica protege tu energía mental. Cuando te impacientas, tomas decisiones precipitadas, cambias de dirección demasiado rápido y a menudo saboteas tus propios resultados. La paciencia te da claridad. Te permite analizar, planear y ejecutar con precisión sin caer en el impulso del momento. Por ejemplo, en un proyecto importante, hubo momentos en los que tenía que esperar semanas antes de recibir una respuesta de un socio o ver cómo una campaña realmente impactaba. Si hubiera reaccionado con impaciencia, habría arruinado oportunidades y desperdiciado recursos. El secreto es equilibrar acción y espera. Cada paso que das debe ser decisivo y constante, pero debes aceptar que no todo depende de ti, que algunas cosas requieren tiempo para alinearse. Aprender a confiar en este proceso te da poder. Te permite construir resultados sólidos y sostenibles, en lugar de éxitos rápidos que desaparecen tan rápido como llegaron. Si quieres desbloquear tu verdadero potencial, no te rindas porque los resultados tarden en llegar. Aprende a actuar con determinación y a esperar con sabiduría. La paciencia estratégica es tu arma silenciosa. Úsala y verás cómo todo se transforma a tu favor. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba la aprobación de los demás para sentirme válido o exitoso. Esperaba elogios de mis compañeros, reconocimiento de mis jefes, likes en redes sociales o simplemente que alguien notara que estaba haciendo bien las cosas. Pero descubrí algo que cambió mi manera de vivir. La verdadera fuerza no viene de lo que otros piensan de ti, sino de la confianza
que construyes en tu interior. Recuerdo un momento en mi vida cuando estaba empezando un proyecto importante y compartí mis ideas con varios colegas. Algunos me apoyaron, otros me criticaron duramente. Al principio, cada crítica me hacía dudar, me hacía cuestionar si debía seguir adelante. Incluso consideré abandonar porque sentía que no tenía la aprobación suficiente para continuar. Pero un día me detuve y me pregunté, ¿estoy trabajando para ellos o para mí? ¿Estoy haciendo esto porque creo en ello o porque quiero que otros me digan que estoy bien? Esa reflexión cambió todo. Aprendí que si dependes de la aprobación externa, tu éxito está en manos de la opinión de los demás y eso te debilita. La confianza interna significa que tus decisiones, tus esfuerzos y tu camino dependen de ti. No significa ignorar la crítica, pero sí aprender a filtrar lo que sirve y lo que no. He aprendido a escuchar, pero no a dejar que cada juicio defina mi valor. En un proyecto que lancé, muchas personas dudaron de que tuviera éxito. Algunos me dijeron que estaba arriesgando demasiado, que no tenía lo necesario. Si me hubiera dejado llevar por esas opiniones, nunca habría llegado a donde estoy hoy. En cambio, confié en mis capacidades, en mi planificación, en mi disciplina. Esa confianza interna me permitió mantenerme firme incluso cuando todo parecía en contra. Además, la confianza interna crea libertad. Cuando no dependes de la aprobación externa, puedes actuar con autenticidad, tomar riesgos calculados y seguir tus propios estándares. Esto también inspira respeto genuino. La gente respeta a quienes creen en sí mismos, incluso cuando no siempre están de acuerdo con ellos. Yo mismo he visto cómo colegas y clientes valoran más a alguien que actúa con seguridad y coherencia que a quien cambia según la opinión de cada persona. La práctica diaria es clave. Cada vez que enfrentas una decisión difícil, pregúntate qué piensas tú, qué sientes tú, qué sabes que es correcto. Actúa desde ese lugar. La validación que viene de dentro es mucho más poderosa que cualquier elogio externo porque es constante, estable y resistente a los altibajos de la vida. Si quieres desbloquear tu verdadero éxito, no busques la aprobación de todos. Construye tu propia confianza, tu propia convicción y deja que esa fuerza interna guíe cada paso. La confianza interna supera cualquier necesidad de validación externa. Confía en ti y el mundo seguirá tu ejemplo. En mi camino, hubo momentos en los que todo parecía imposible. Proyectos que no avanzaban, esfuerzos que no daban frutos, personas que dudaban de mí y situaciones que parecían cerrar cada puerta que intentaba abrir. Podría haberme rendido muchas veces, simplemente dejar que las circunstancias decidieran por mí. Pero aprendí una lección fundamental. La diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes se quedan atrapados en la mediocridad no es suerte ni talento, sino la decisión de no rendirse jamás. Recuerdo un momento muy concreto. Estaba trabajando en un proyecto que parecía destinado al fracaso. Cada obstáculo que aparecía parecía más grande que el anterior. La incertidumbre y el miedo me pesaban tanto que me pregunté si realmente valía la pena seguir. Pero entonces me hice esta pregunta: si no doy un paso más, ¿cómo sabré si era posible? Esa pregunta cambió mi perspectiva. Me di cuenta de que rendirse sería admitir que el resultado de mi vida depende de la facilidad de las circunstancias en lugar de depender de mi determinación y voluntad. Decidir no rendirse nunca no significa actuar sin sentido ni ignorar los problemas. Significa comprometerse con tu objetivo, ajustar tu estrategia cuando es necesario, aprender de cada error y levantarte cada vez que caes. Cada fracaso se convierte en una oportunidad de aprender algo nuevo, de crecer y de fortalecer tu capacidad para superar la siguiente dificultad. En una de mis experiencias más difíciles, tuve que rehacer por completo un proyecto que había invertido meses desarrollando. Era frustrante, agotador y muchas veces pensé en abandonar, pero elegí persistir, paso a paso, ajustando, corrigiendo y esforzándome más allá de mis límites. Logré no solo terminarlo, sino superar los resultados que había imaginado al inicio. También aprendí que la decisión de no rendirse nunca
Es más poderosa cuando se convierte en un compromiso interno, firme e innegociable. Nadie puede quitártela. No depende del ánimo de otros ni de la facilidad de las circunstancias. Se trata de crear un estándar personal. Rendirse no es una opción. Incluso cuando sientes miedo, dudas o cansancio extremo, esa decisión te da la fuerza para avanzar. La vida pondrá obstáculos, personas escépticas y fracasos en tu camino, pero lo que define tu destino no son esos desafíos, sino tu decisión frente a ellos. Cada paso que das sin rendirte te acerca un poco más a lo que quieres, incluso cuando no lo ves de inmediato. Persistir se vuelve un hábito, una actitud que cambia tu manera de enfrentar cada situación y eventualmente te convierte en alguien que otros admiran por su constancia y resiliencia. Decidir no rendirte nunca significa tomar control absoluto de tu destino y no permitir que nada ni nadie apague tu voluntad de avanzar. Tu decisión de seguir adelante es más poderosa que cualquier obstáculo. Nunca te rindas. Hoy todo lo que hemos hablado no es teoría ni frases bonitas para leer y olvidar. Es la guía que diferencia a quienes viven esperando que las cosas pasen, de quienes toman control absoluto de su vida y crean resultados extraordinarios. Cada obstáculo que has enfrentado, cada miedo, cada duda, cada momento en que sentiste ganas de rendirte, todo eso te estaba preparando para este instante. Porque el éxito no es un golpe de suerte. Es la suma de decisiones conscientes, acciones consistentes y un compromiso inquebrantable contigo mismo. Recuerda siempre que el obstáculo más grande eres tú mismo y que asumir responsabilidad radical sobre tu vida te da un poder que nadie puede quitarte. La honestidad brutal contigo mismo te mostrará lo que realmente necesita cambiar y actuar incluso con miedo o dudas te hará avanzar cuando otros se quedan paralizados. La procrastinación solo roba tu tiempo y tu potencial. Cada acción que tomas ahora es una inversión directa en tu futuro. La disciplina será tu motor interno y el enfoque en lo que realmente importa te llevará más lejos que cualquier talento o recurso externo. La paciencia estratégica y la confianza interna te permitirán resistir los momentos difíciles sin depender de la aprobación de nadie y decidir no rendirte nunca sellará tu camino hacia el éxito. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tienes una elección. Puedes volver a tu zona de comodidad, esperar que las cosas cambien por sí solas, o puedes levantarte, mirar tus obstáculos a los ojos y decir con firmeza: yo decido avanzar, pase lo que pase, porque el único límite real está en tu decisión de rendirte o persistir. Tu éxito está esperando al otro lado de esa decisión. No dejes que nada ni nadie detenga tu avance. Da el primer paso ahora, da el siguiente mañana y sigue avanzando hasta que los resultados hablen por sí mismos. Elige hoy desbloquear tu éxito. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? No es la falta de oportunidades, es la costumbre de justificarnos. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas y veía algo que me marcó. Unos tenían pocos recursos pero avanzaban, otros lo tenían todo y aún así no hacían nada. Ahí entendí algo incómodo. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Porque mientras tú dices algún día, alguien con menos que tú ya empezó, y no porque sea más inteligente, sino porque decidió dejar de explicarse la vida y empezar a enfrentarse a ella. Hay algo que incomoda, pero que cambia todo cuando lo entiendes de verdad. Tu vida es tu responsabilidad. No de tus padres, no del gobierno, no de la suerte, no de las circunstancias, tuya. Y mientras eso no quede claro, vas a seguir encontrando razones para no avanzar. Te lo digo porque yo también vi esa diferencia muy de cerca. Crecer entre dos realidades me mostró algo que nunca se me olvidó. En un lugar escuchaba constantemente que no se puede, que todo está difícil, que el sistema no ayuda. En otro, con menos recursos, la gente no tenía tiempo para quejarse, trabajaba, insistía, avanzaba, y no porque la vida fuera más fácil, sino porque habían decidido asumir su responsabilidad sin discutirla. Porque cuando tú culpas, te liberas del esfuerzo, pero también te liberas del cambio. Es fácil decir,
no tengo tiempo. Pero si revisas tu día, sí tienes tiempo, solo que lo estás usando en otras cosas. Es fácil decir, no estoy listo, pero nadie lo está completamente. Es fácil decir, es que mi situación es distinta, pero siempre hay alguien en una situación peor que ya empezó. La responsabilidad no se siente bien al principio, porque te quita todas las excusas. Ya no puedes señalar afuera, ya no puedes justificarte. Te pone frente a un espejo y te dice, lo que no te gusta también depende de ti. Y eso duele. Pero también es poder, porque en el momento en que dejas de culpar, recuperas el control. Ya no estás esperando que algo cambie allá afuera. Empiezas a cambiar tú, empiezas a tomar decisiones distintas, empiezas a actuar incluso cuando no tienes ganas. Te pongo algo práctico. 2 personas quieren mejorar su vida. Una dice, cuando tenga más dinero, empiezo. La otra dice, con lo que tengo hoy, hago algo. Después de un año, uno sigue esperando y el otro ya avanzó. No fue magia, fue responsabilidad. Asumir responsabilidad no significa que todo sea tu culpa. Significa que decides hacerte cargo de lo que sí depende de ti, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu actitud, de tus decisiones diarias. Porque al final, la vida no responde a lo que te pasa, responde a cómo respondes tú. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir construyendo. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a usar las condiciones que tienes. Dejas de hablar tanto y empiezas a hacer más. No es cómodo, pero es real. Y el día que lo aceptas sin negociar, sin excusas, sin culpar a nadie, ese día dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el responsable de tu destino. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Hay una idea que mucha gente no quiere aceptar porque rompe una creencia muy cómoda. Creer que para lograr algo grande necesitas ser extraordinariamente inteligente. Pero la realidad que he visto una y otra vez es otra. He visto personas muy capaces quedarse a mitad de camino y personas completamente normales construir cosas increíbles. La diferencia, la disciplina. Crecí viendo 2 formas de pensar. En un lado, la gente admiraba al inteligente, al que entendía rápido, al que destacaba sin esfuerzo. Pero muchas veces ese mismo talento se convertía en su debilidad, porque como todo le resultaba fácil, nunca desarrollaba la constancia y cuando algo se volvía difícil, simplemente lo dejaba. En el otro lado, vi algo distinto. Personas que no eran las más brillantes, pero sí las más consistentes. No destacaban el primer día, ni el segundo, pero estaban ahí todos los días. Repetían, insistían, mejoraban poco a poco. Y con el tiempo, terminaban superando a los que parecían mejores al inicio. Porque la inteligencia te puede dar una ventaja al principio, pero la disciplina te da resultados al final. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas quieren aprender algo nuevo. Una aprende rápido, entiende todo en poco tiempo, pero practica solo cuando tiene ganas. La otra se equivoca más, tarda más en entender, pero practica todos los días sin falta. ¿Quién crees que va a dominar esa habilidad después de un año? No es el más inteligente, es el más disciplinado. Y esto pasa en todo, en el trabajo, en los negocios, en el deporte, en la vida. La disciplina convierte pequeñas acciones en grandes resultados. La inteligencia sin disciplina se queda en ideas, en planes, en intenciones, pero no se ejecuta. Además, la disciplina tiene algo poderoso. No depende de cómo te sientes. Hay días en los que no tienes ganas, en los que estás cansado, en los que dudas y aún así actúas. Ese es el punto donde la mayoría falla. Esperan sentirse motivados para empezar, pero la motivación es inestable. Hoy está, mañana no. La disciplina no pregunta, ejecuta. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Dejas de confiar en impulsos y empiezas a confiar en hábitos. Dejas de depender de emociones y empiezas a depender de decisiones.
Y esa estabilidad te da una ventaja enorme, porque mientras otros avanzan solo cuando se sienten bien, tú avanzas siempre. También hay algo importante que debes entender. La disciplina no es algo con lo que naces, es algo que construyes cada vez que haces lo que debes hacer, aunque no quieras, la fortaleces. Cada vez que te rindes ante la comodidad, la debilitas. Es un entrenamiento diario y con el tiempo ese entrenamiento cambia tu identidad. Ya no eres alguien que intenta hacer las cosas, eres alguien que las hace. Ya no eres alguien que depende de su talento, eres alguien que confía en su constancia. Porque al final el mundo no recompensa al que tiene más potencial, recompensa al que ejecuta más tiempo sin detenerse. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de preocuparte por ser el más inteligente y empiezas a enfocarte en ser el más constante. Porque la disciplina sostenida en el tiempo siempre termina ganando. Hay algo que suena duro, pero es necesario decirlo sin rodeos. La mayoría de las excusas no son verdades, son mentiras bien justificadas. Y lo peligroso no es que se las digas a otros, es que te las crees tú. Porque una excusa no se presenta como una mentira, se presenta como algo razonable. No tengo tiempo, no es el momento, no estoy listo. Cuando tenga más recursos, empiezo. Suenan lógicas, suenan incluso inteligentes, pero en el fondo cumplen una sola función: evitar la incomodidad de actuar. Te lo digo porque yo también lo vi muchas veces. Personas con talento, con oportunidades, con ideas claras, pero llenas de explicaciones. Siempre había una razón para no empezar, para no continuar, para no insistir. Y mientras más explicaban, más tranquilos se sentían, pero su vida no cambiaba. Porque la excusa calma tu conciencia, pero frena tu progreso. Recuerdo algo muy simple pero poderoso. Dos personas con situaciones distintas. Una tenía más recursos, más tiempo, más apoyo, pero siempre encontraba un motivo para postergar. La otra tenía menos de todo, pero no tenía tiempo para justificarse. Empezaba con lo que tenía, cómo podía, cuándo podía. Después de un tiempo, uno seguía hablando y el otro ya había avanzado. Ahí entendí que no se trata de las condiciones, se trata de la decisión. Las excusas te hacen sentir protegido, te evitan el riesgo, el fracaso, el rechazo, pero también te mantienen en el mismo lugar, son como una zona cómoda disfrazada de lógica. Y mientras más la repites, más se vuelven parte de tu forma de pensar. Empiezas a creer que realmente no puedes. Pero si te detienes un momento y analizas con honestidad, muchas de esas razones no son absolutas. No es que no tengas tiempo, es que no lo estás priorizando. No es que no puedas, es que no quieres enfrentar la incomodidad. No es que no sea el momento, es que estás esperando sentirte listo y eso casi nunca llega. La diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda no está en las circunstancias, está en cómo interpreta esas circunstancias. Uno ve obstáculos y se detiene. El otro ve los mismos obstáculos y busca cómo avanzar a pesar de ellos. Y eso empieza cambiando una sola cosa: tu lenguaje interno. Dejas de decir no puedo y empiezas a preguntarte cómo puedo. Dejas de justificarte y empiezas a responsabilizarte. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a usar las condiciones que tienes. No es fácil, porque implica incomodarte, implica dejar de proteger tu ego, implica aceptar que podrías haber hecho más, pero también es lo único que te libera, porque el día que dejas de justificarte, te enfrentas a la realidad y desde ahí puedes empezar a cambiarla. No necesitas más explicaciones, necesitas más acción. Y mientras sigas usando excusas, aunque suenen bien, aunque parezcan válidas, aunque te den tranquilidad, vas a seguir en el mismo lugar. Porque al final, una excusa bien dicha sigue siendo una decisión de no avanzar.
Hay algo que la mayoría de las personas intenta evitar toda su vida sin darse cuenta de que ahí está exactamente lo que necesita: el dolor. Nos enseñaron a huir de lo incómodo, a buscar lo fácil, a elegir siempre lo que se siente bien en el momento, pero la realidad es otra. Todo lo que te hace crecer, en algún punto duele. Duele levantarte temprano cuando no tienes ganas, duele disciplinarte cuando todos a tu alrededor están descansando, duele intentar algo nuevo y fallar. Duele darte cuenta de que no eres tan bueno como pensabas y por eso muchos se detienen, porque interpretan ese dolor como una señal de que algo está mal, pero no está mal, está funcionando. Recuerdo claramente ese contraste en la forma de ver la vida. Había personas que evitaban cualquier incomodidad. Si algo se volvía difícil, cambiaban de camino. Si algo no salía rápido, lo dejaban. Siempre estaban buscando una opción más fácil y al final terminaban estancados. En cambio, otros hacían lo contrario. No porque les gustara sufrir, sino porque entendían algo distinto. Entendían que ese esfuerzo incómodo era parte del proceso, que el dolor no era un castigo, era entrenamiento, que cada momento difícil estaba formando algo dentro de ellos. Y con el tiempo, esa diferencia se hacía evidente, porque cuando tú eliges evitar el dolor, también eliges evitar el crecimiento. Pero cuando decides enfrentarlo, algo cambia. Empiezas a descubrir que puedes soportar más de lo que creías. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía imposible no lo era tanto. Te pongo un ejemplo simple. Una persona quiere mejorar físicamente. Empieza a entrenar y siente cansancio, dolor muscular, incomodidad. Si interpreta eso como algo negativo, se detiene. Pero si entiende que ese dolor es parte del proceso de fortalecimiento, continúa. Con el tiempo su cuerpo cambia. La vida funciona igual. El problema es que muchos confunden el dolor del esfuerzo con algo que deben evitar, pero no ven el otro dolor, el que viene después. El dolor de saber que pudieron haber hecho más y no lo hicieron. El dolor del arrepentimiento, ese es más silencioso, pero dura mucho más, porque el dolor del esfuerzo es temporal. El dolor de no intentarlo puede quedarse años. También hay algo importante. El dolor no desaparece. Siempre va a estar. La diferencia está en cuál eliges. El dolor de avanzar o el dolor de quedarte igual. El dolor de disciplinarte o el dolor de frustrarte. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de ver el dolor como un enemigo y empiezas a verlo como un maestro, tu actitud se transforma. Ya no huyes cuando algo se pone difícil. Te quedas, resistes, aprendes. Cada vez que enfrentas algo incómodo, te fortaleces. Cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, creces. Cada vez que continúas después de fallar, te haces más resistente. Y con el tiempo desarrollas algo que no se puede comprar ni fingir: fortaleza mental. Dejas de buscar caminos fáciles. Dejas de necesitar que todo sea cómodo. Dejas de rendirte cuando las cosas se complican, porque entiendes que ese es el camino. No el más rápido, no el más agradable, pero sí el que te transforma. Y cuando llegas a ese punto, ya no le tienes miedo al dolor, lo utilizas. Hay una trampa en la que cae mucha gente sin darse cuenta: esperar a tener ganas para actuar. Hoy no estoy motivado, mañana empiezo, cuando me sienta mejor lo hago, y así pasan los días, las semanas, y no pasa nada. Porque basar tu acción en tus emociones es construir sobre algo inestable. Las ganas cambian todos los días. A veces estás con energía, otras veces estás cansado, frustrado o distraído. Si solo actúas cuando te sientes bien, tu progreso va a ser irregular. Un día haces mucho y 3 días no haces nada. Y esa inconsistencia es la que te mantiene en el mismo lugar. Lo entendí observando algo muy simple. Había personas que trabajaban solo cuando estaban inspiradas. Tenían momentos de intensidad, de enfoque, de motivación, pero eran momentos cortos. Después desaparecían. En cambio, otros hacían lo que tenían que hacer todos los días, sin importar cómo se sentían.
No eran más talentosos, no eran más inteligentes, eran más disciplinados. Y con el tiempo, la diferencia se volvió evidente, porque no se trata de cuánto haces en un día cuando estás motivado. Se trata de cuánto haces en los días en los que no tienes ganas. Ahí es donde se construye el resultado real. Te pongo un ejemplo práctico. Imagina a alguien que quiere mejorar en su trabajo o en un negocio. Si depende de la motivación, solo va a avanzar cuando se siente inspirado. Pero si decide trabajar todos los días, a una hora específica, sin negociar, sin excusas, empieza a construir algo sólido. No perfecto, pero constante. Y la constancia siempre gana. Trabajar cuando toca significa eliminar la negociación interna. No preguntarte todos los días, ¿tengo ganas? No depender de tu estado de ánimo. Significa que ya tomaste una decisión y la cumples. Así estés cansado, así no tengas energía, así no sea el mejor día. Porque cuando haces eso, algo cambia en tu mente. Empiezas a entrenarte. Tu mente entiende que no tiene el control, que no decides en función de lo que sientes, decides en función de lo que sabes que debes hacer. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. También hay algo importante que pasa. Cuando dejas de depender de las ganas, te liberas de una carga mental enorme. Ya no tienes que convencerte, ya no tienes que motivarte, ya no tienes que esperar el momento perfecto. Simplemente actúas. Y esa simplicidad es clave. La mayoría de las personas está agotada no por lo que hace, sino por la lucha constante entre lo que sabe que debe hacer y lo que quiere hacer. Esa discusión interna consume energía, pero cuando decides trabajar cuando toca, esa discusión desaparece. No hay debate, hay acción. Y con el tiempo, eso construye una identidad distinta. Dejas de ser alguien que intenta hacer las cosas y te conviertes en alguien que cumple, alguien confiable, alguien constante, alguien que no depende de impulsos, porque las ganas van y vienen, pero los resultados se construyen con repetición. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de esperar sentirte listo y empiezas a hacer lo necesario, todos los días sin excepción. Desde que empecé a enfrentar desafíos más grandes en mi vida, me di cuenta de algo fundamental. Nuestra mente no siempre está de nuestro lado. Tu mente quiere comodidad, quiere lo fácil, lo seguro, lo que no exige esfuerzo. Si la dejas decidir por sí sola, elegirás el camino más corto, el mínimo esfuerzo, lo que te haga sentir bien en el momento. Y así, día tras día, tu potencial se queda atrapado en la zona de confort, sin crecer, sin probar tu verdadero límite. Recuerdo cuando comencé a estudiar y entrenar con disciplina. Había días en que levantarme temprano parecía imposible. Mi mente me decía, quédate en la cama, nadie te va a juzgar, hoy no pasa nada. Era tentador rendirse a esa comodidad. Pero entendí que si cedía, estaba fortaleciendo un hábito que me mantendría pequeño. Cada vez que mi mente buscaba atajos, yo tenía que exigirme un nivel superior, empujar más allá de lo que era cómodo. Y esa es la clave. La grandeza no nace en la comodidad, nace en la incomodidad que aceptamos enfrentar. Hay un ejemplo claro en mi vida profesional. Cuando trabajaba en proyectos grandes, siempre había un momento en que podía relajarme, dejar que otros tomaran la iniciativa o simplemente conformarme con un resultado medio. Pero decidí exigirme más, invertir más tiempo, pensar en soluciones más creativas, desafiar mis propios límites. Esos momentos incómodos, cuando el cansancio y la duda se apoderaban de mí, fueron los que más me enseñaron y los que más me impulsaron hacia adelante. La mente quiere evitar el dolor del esfuerzo, pero el dolor del esfuerzo es lo que te lleva a niveles que tu yo cómodo nunca podría alcanzar. También aprendí que esto no es solo sobre trabajo o estudio, es sobre cada decisión diaria. Comer saludable cuando el hambre y el antojo gritan lo contrario, entrenar cuando el cuerpo pide descanso, enfrentar conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Cada pequeña exigencia que le pones a tu mente, cada vez que decides la grandeza sobre la comodidad, construye un músculo invisible que te acompañará en cualquier desafío.
El problema es que la mente es muy persuasiva. Te convence de que lo fácil es suficiente, de que la mediocridad está bien, y si no la cuestionas, terminas viviendo una vida por debajo de tus posibilidades. Pero si empiezas a exigirle grandeza, a entrenarla para buscar más, no solo cambian tus resultados, cambia quién eres. Tu identidad se redefine y comienzas a verte como alguien que no se conforma, alguien capaz de superar lo ordinario, alguien que lucha incluso cuando no hay motivación. La comodidad siempre será más atractiva que el esfuerzo. Pero si quieres ser grande, si quieres vivir sin arrepentimientos, debes enseñarle a tu mente a aspirar más, a resistir la tentación del atajo, a abrazar el desafío. Es allí, en ese lugar incómodo, donde la grandeza realmente se construye. Nunca dejes que tu mente gobierne tu vida por comodidad. Exígela, empújala y verás de lo que eres capaz. Cuando comencé a construir cualquier proyecto importante en mi vida, me enfrenté a una verdad que pocos quieren aceptar. La constancia es aburrida. Nadie habla de ella con emoción, nadie la celebra en redes sociales y nadie quiere escuchar que los resultados no vienen de un día para otro. Quieres aprender algo nuevo, quieres mejorar, quieres crecer y de repente te das cuenta de que la clave no es un golpe de suerte ni un esfuerzo enorme aislado, sino hacer lo mismo, una y otra vez, sin buscar atajos, incluso cuando no sientes ganas. Recuerdo mis días de estudio y entrenamiento. Había momentos en los que todo parecía monótono. Levantarse temprano, repetir ejercicios, leer libros una y otra vez, practicar lo mismo hasta el cansancio. Era aburrido, sí, pero cada repetición estaba construyendo algo que no se veía en el momento. Cada pequeño paso se sumaba silenciosamente, acumulando fuerza, conocimiento y resiliencia. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que fueron esos días aburridos los que me hicieron invencible frente a los desafíos que vinieron después. La constancia tiene esa cualidad mágica. Nadie la nota al principio, nadie te felicita por ella, y eso es lo que la hace diferente de la motivación. La motivación es como un fuego que brilla un día y desaparece al siguiente. La constancia es como el agua que cae gota a gota, pero que con el tiempo puede romper la roca más dura. Cuando empecé a aplicar este principio, entendí que no necesitaba sentirme inspirado cada día. No necesitaba esperar ganas o condiciones perfectas. Lo que necesitaba era simplemente hacer lo que debía, sin excusas. Un ejemplo claro fue cuando decidí aprender un nuevo idioma. Al principio las lecciones eran lentas, los progresos casi invisibles. Sentía que nada cambiaba y que estaba desperdiciando mi tiempo. Pero me obligué a estudiar todos los días, incluso cuando estaba cansado o aburrido. Semana tras semana, mes tras mes, lo que parecía insignificante se convirtió en fluidez y confianza. Esa constancia silenciosa fue invencible frente a cualquier obstáculo. Cuando surgieron dificultades, ya tenía un músculo formado que me permitía continuar sin rendirme. La vida es igual en los negocios, en el deporte, en la educación y en cualquier sueño que quieras alcanzar. No esperes resultados rápidos ni glorias inmediatas. La verdadera ventaja la tienen aquellos que son pacientes, que entienden que el progreso real es invisible al ojo y que solo se aprecia al mirar atrás. La constancia puede parecer aburrida, pero es imparable. Cada pequeño esfuerzo se suma. Cada hábito repetido fortalece tu carácter y tu capacidad para resistir cualquier desafío. No subestimes los días normales, los ejercicios repetidos, los hábitos sencillos. Son ellos los que te llevan a la grandeza. Nunca ignores la fuerza silenciosa de la constancia, porque al final lo aburrido siempre vence a lo espectacular que desaparece. La constancia puede ser aburrida, pero es invencible. Cuando entendí que nadie vendría a rescatarme, sentí un golpe duro pero liberador al mismo tiempo. Durante mucho tiempo esperaba que alguien apareciera para arreglar mis problemas. Un jefe que me reconociera, un amigo que me apoyara, incluso la vida misma que parecía jugar en mi contra.
Y cada vez que eso no sucedía, me frustraba, me sentía impotente y casi renunciaba. Hasta que un día comprendí algo fundamental. El hecho de que nadie venga a salvarte no es una maldición, es una ventaja enorme y cambia todo tu enfoque de vida. Cuando empecé a aceptar mi completa responsabilidad, mi forma de actuar cambió radicalmente. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede recorrer tu camino. Nadie puede levantarte cuando caes si tú no lo haces primero. Recuerdo un proyecto que emprendí hace años. Era arriesgado, nadie confiaba en él y tampoco podía esperar que alguien me apoyara. Todos mis amigos decían que era imposible, que iba a fracasar, pero en lugar de rendirme, decidí tomar las riendas. Cada error, cada caída, cada noche sin dormir, la enfrenté yo solo. No era cómodo, no era fácil, pero cada decisión, cada acción que tomé sin depender de nadie, fortaleció mi confianza y mi capacidad para lograr lo que parecía imposible. El hecho de que nadie venga a rescatarte te obliga a crecer rápido. Te obliga a aprender a ser fuerte, a ser ingenioso, a encontrar soluciones cuando otros fallan. Cuando dependes de ti mismo, no hay excusas que valgan. No hay culpables. No hay atajos mágicos. Cada logro que consigues por tu propio esfuerzo tiene un valor enorme porque sabes que fue ganado en condiciones reales, no prestado ni regalado. Incluso en mi vida cotidiana, desde pequeños retos hasta grandes decisiones, esa mentalidad ha marcado la diferencia. Si un cliente no paga, si un proyecto se retrasa, si alguien te subestima, la reacción inmediata no puede ser esperar que otro arregle todo. La reacción debe ser actuar. Y cuando lo haces, cuando te haces responsable de tu propia vida, te das cuenta de que esa independencia es liberadora. La sensación de poder decir yo lo hice sin depender de nadie es incomparable. Además, aceptar que nadie vendrá a salvarte también te hace más rápido y más decidido. No hay tiempo que perder esperando ayuda. No hay energía que gastar lamentándote. Cada problema se convierte en una oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres capaz. Cada caída es un aprendizaje y cada obstáculo superado fortalece tu carácter y tu resistencia. Nadie vendrá a rescatarte y esa es la ventaja más poderosa que puedes tener. Aprendes a confiar en ti, a actuar con decisión y a ser invencible frente a cualquier desafío. Nadie vendrá a rescatarte y eso es una ventaja. Fallar no es el problema. Todos fallamos y todos vamos a fallar muchas veces en nuestra vida. El verdadero problema no está en tropezar, sino en quedarte caído. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto importante que tenía el potencial de cambiar mi vida. Estaba lleno de ideas, de energía, de pasión, pero también estaba lleno de miedo. Cometí errores enormes. Contraté mal, planifiqué mal, subestimé riesgos. Fracasé en varios frentes y por un momento sentí que todo se derrumbaba. Lo fácil hubiera sido rendirme, aceptar que no estaba hecho para eso y esperar que otra oportunidad llegara sola. Pero ahí entendí algo crucial. El fracaso no te define. Tu reacción ante él sí. Cuando te caes, es inevitable sentir dolor, decepción, incluso vergüenza. A veces parece que todo el mundo lo nota y que nadie entenderá por qué no lograste lo que querías. Pero quedarse en el suelo, lamentando lo ocurrido, es la manera más rápida de asegurarte de que ese fracaso se convierta en derrota definitiva. Aprendí a levantarme cada vez que caía, aunque fuera con miedo, aunque fuera con incertidumbre, aunque tuviera que empezar desde cero. Recuerdo una ocasión en la que un proyecto en el que había invertido meses simplemente fracasó. Podía haberme paralizado, dejarlo todo y culpar a las circunstancias. En cambio, decidí analizar cada error, aprender de cada decisión equivocada y volver con más fuerza. Fallar te da información valiosa, cada caída te muestra tus límites, tus debilidades y lo que realmente necesitas mejorar. Ignorar esa lección y quedarte caído es desperdiciar la oportunidad más grande que tienes para crecer. En mi experiencia, las personas más exitosas que he conocido no son las que nunca fallan. Son las que fallan, aprenden,
se levantan y siguen adelante sin excusas. Cada intento fallido se convierte en un escalón, un paso más cerca de la meta. Si te niegas a quedarte caído, incluso en la vida diaria, en tareas simples o decisiones personales, ese principio se aplica. Cuando fallas en algo pequeño, si te quedas lamentando, pierdes confianza y te haces más débil. Pero si te levantas, incluso un poco aturdido, sigues avanzando. Esa constancia en levantarse, esa resiliencia en la caída, crea un carácter fuerte y determina tu capacidad de lograr cosas que otros consideran imposibles. Fallar no es el enemigo, quedarse caído sí. Aprender a levantarse rápidamente, a usar cada caída como impulso y no como excusa, es lo que diferencia a quienes logran sus sueños de quienes solo los miran desde lejos. Fallar no es el problema, quedarte caído sí. Decidir que no te vas a rendir, pase lo que pase, es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Recuerdo cuando estaba trabajando en un proyecto que parecía imposible, todos a mi alrededor me decían que era demasiado ambicioso, que fracasaría, que debía conformarme con menos. Sentí miedo, sentí duda y en más de una ocasión pensé en abandonar, pero en ese momento tomé una decisión consciente. No importa lo difícil que se ponga, no importa cuántas veces me caiga, no me voy a rendir. Esa decisión cambió todo. No rendirse no significa que las cosas sean fáciles. Significa que aceptas que el camino será difícil, que habrá dolor, fatiga y frustración, pero aún así eliges avanzar. Cuando decidí que no me rendiría, cada obstáculo dejó de ser un muro imposible y se convirtió en un desafío a superar. Me acostumbré a mirar los problemas no como razones para parar, sino como oportunidades para crecer. Hubo días en que no dormía, días en que todo salía mal, días en que mi energía estaba al límite, pero cada vez que sentía que todo estaba perdido, me recordaba a mí mismo mi decisión. Pase lo que pase, no me voy a rendir. La decisión de no rendirse es más poderosa que cualquier talento o habilidad. Conozco personas que eran más inteligentes, más capaces, más preparadas que yo y aún así se detuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles. La diferencia estaba en la determinación de persistir. Cuando tú decides que no importa cuántas veces falles, cuántos rechazos recibas o cuán lento avances, tu decisión de seguir adelante se convierte en tu mayor fuerza. Esa determinación te lleva a encontrar soluciones que otros no ven, a trabajar más horas, a aprender más rápido, a adaptarte más eficientemente. Incluso en la vida cotidiana, en problemas personales, en estudios o en el trabajo, la decisión de no rendirse hace la diferencia. Cuando tomas la firme decisión de levantarte cada vez que caes, de continuar cuando otros se detienen, de seguir avanzando aunque todo esté en tu contra, desarrollas una fuerza interior que nadie puede quitarte. Es la decisión de no rendirse la que te permite atravesar el dolor, superar los miedos y lograr lo que parecía imposible. Decidir no rendirse no garantiza que todo será fácil, pero garantiza que tendrás la oportunidad de llegar más lejos de lo que nunca imaginaste. Cada vez que tomes esa decisión y la sigas con acción constante, estarás construyendo tu camino hacia la grandeza. Decide hoy que no te vas a rendir, pase lo que pase, y deja que esa decisión guíe cada uno de tus pasos. Recuerda siempre esto: nadie va a venir a salvarte, nadie va a empujarte cuando tu fuerza flaquee y nadie va a vivir tu vida por ti. Cada caída, cada error, cada fracaso, solo tú puedes levantarte y seguir adelante. Y ahí, en esa decisión consciente de no rendirte, es donde se encuentra tu verdadero poder. No es el talento, no es la suerte, no es la oportunidad, es tu determinación de seguir cuando todo dice que pares. Cada mañana es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para demostrarte a ti mismo que tus límites son solo ilusiones, que tus excusas no tienen poder y que tu fuerza real siempre estuvo dentro de ti. La vida nunca será perfecta ni justa y siempre habrá momentos de dolor, miedo y dudas. Pero el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Las dificultades no son castigos, son entrenamientos.
Y los fracasos no son finales, son recordatorios de que puedes levantarte una y otra vez. La disciplina supera a la inteligencia. La constancia vence al talento momentáneo. Y la decisión firme de no rendirse rompe cualquier barrera. Cada pequeño esfuerzo, cada hora de trabajo cuando no tienes ganas, cada sacrificio que haces mientras otros descansan, te acerca un paso más a la versión de ti que siempre soñaste. Así que hoy te desafío a algo simple pero radical. Deja de buscar razones para parar y empieza a buscar motivos para avanzar. Decide que pase lo que pase, no te rendirás. Que tu vida sea un reflejo de esa decisión diaria, esa elección que se repite a cada momento. Porque cuando eliges no rendirte, cuando conviertes esa decisión en acción constante, no hay fuerza en el mundo capaz de detenerte. Levántate, sigue adelante y demuestra primero a ti mismo y luego al mundo que rendirse no es una opción. Tu grandeza comienza ahora, con esta decisión que no se negocia.